estamos en casi... Bueno, hoy toca norma Zapa, por lo tanto yo estuve rebuscando entre viejos trabajos que me han mandado para poder mostrarles un trabajo que ya estuviera hecho, que tiene cosas que están muy bien y cosas que están un poquito incorrectas, pero vamos a ir viendo cómo se corrigen y vamos a ver más o menos todo lo que tenga que ver con norma Zapa para que ustedes puedan después trabajar y hacer sus trabajos de la manera más correcta posible. Vamos a empezar porque explicar lo mínimo indispensable que es qué es el formato APA y por qué lo vamos a usar, porque no es algo que usemos por capricho, es algo que estamos utilizando, que se usa de manera mundial, no es algo exclusivo, digamos, y que lo necesitamos siempre para todo lo que tenga que ver con estudios. A la mayoría de los grupos yo ya les había comentado de que tienen que utilizar norma Zapa y ya les subí un instructivo la semana pasada a los espacios de Google Classroom y de Crea para que ustedes puedan verlo. Bien, pero vamos a explicarlo ya de manera práctica y vamos a aprovechar a mostrar el uso de Google Docs para que ustedes puedan hacerlo desde cero si lo necesitaran. Bien, si alguien tiene alguna duda, me lo pone en el chat y yo les respondo en el momento, no hay ningún problema. Bien, esto es un trabajo que hicimos el año pasado con los chiquilines de primero de administración y fue un trabajo coordinado con el profesor de física. Bien, tenemos primero que nada que el formato APA lo utilizamos para cualquier trabajo que sea original, ¿tá? Y para trabajos estudiantiles. No se utiliza, por ejemplo, cuando se va a hacer algo personal, no se utiliza cuando ustedes tienen una clase normal que ustedes tengan que escribir en una computadora, pero siempre que ustedes tengan que presentar un trabajo es bueno que se rijan por las normas APA porque es la forma más correcta y más óptima para que el lector después tenga una buena lectura fluida y rápida. De esta manera se evitan un montón de problemas y todos tenemos un formato, todos los profesores, el cual es común. Bien, no hay ningún tipo de problema por utilizarlo porque es relativamente sencillo. Lo único que tiene, que es un poquito, digamos, especial, es las formas de citar y las formas de encontrar y citar la bibliografía y la webografía, que es bibliografía también, pero encontrada dentro de páginas de internet. Tengan cuidado con esto porque tiene reglas especiales que le vamos a explicar un poquito más adelante. Bien, la norma APA se revisa cada 2 años y la norma APA, la última actualización fue el año pasado en diciembre, así que en este momento nos estamos rigiendo por las normas APA de 2019, las cuales dan un formato de papel tamaño carta que lo pueden seleccionar dentro de las opciones de el software de escritura que ustedes vayan a elegir. Dentro de formato tienen formato de página en todos o casi todos los procesadores de texto. Normalmente en Word lo van a encontrar muy fácil, ¿bien? Y en un trabajo como este que se está haciendo en Google Docs, no van a tener para elección automática ustedes, digamos, porque soporta solamente para A4, ¿bien? De todas maneras, si ustedes lo hacen dentro de una computadora, dentro de Google Docs, al descargar el documento, pueden cambiar eso y de esa manera, cuando lo van a imprimir, en Word sencillamente cambian el tipo de hoja que van a utilizar, ¿bien? También tienen que utilizar ese tipo de hoja al momento de imprimir, ya que esto es para trabajos escritos, pero se supone que deberían de ser los trabajos que van a entregar. Vamos a seguir.
El siguiente punto es que los tipos de letra permitidos dentro del formato APA es Arial y Times New Roman, son letras estándar, y la que tiene una óptima lectura siempre es Times New Roman, porque es la que deja más clara la diferencia entre algunas letras y algunos números. Bien, si no se puede confundir, por ejemplo, una O mayúscula y un 0, lo cual suele ser un problema a la hora de leer. Lo siguiente que tenemos que tener en consideración son el tamaño. El tamaño habitual para las letras en el cuerpo del texto, lo que viene a ser el trabajo propiamente dicho, es tamaño 12, bien, y deberán aplicarlo a todo el trabajo, a excepción de algunas cosas. El título del trabajo se puede poner en otro tamaño de fuente, bien. El índice que se autogenera, porque no lo vamos a generar nosotros, lo va a generar la computadora de manera automática, se hace en el tamaño que la computadora lo permite, porque es automático, bien. Y se le puede agregar, por ejemplo, tamaño 14 a los títulos y negrita. No es recomendable que sea más grande porque solamente se va a utilizar para los títulos y no deben ocupar demasiado espacio en la página, ¿bien? Tenemos después que el interlineado debe ser de 2.0, o sea, de doble línea entre párrafo y párrafo, como están viendo aquí. Esto es un enter sencillo el que se da y queda como si hubieran dado 2 enter con un interlineado normal. Los márgenes tienen que estar a 2,5 centímetros de cada lado. Como pueden ver aquí, el margen superior, el margen izquierdo y derecho están ya configurados a 2,5 porque esto fue entregado por los alumnos. Y yendo a la última página, debería dejarme mostrar aquí que también está configurado el margen inferior. Esto es para poder poner tanto encabezados como pies de página, los cuales les permiten a ustedes no solo agregar información que pueda ser relevante como una nota o un pie, sino también hacer la numeración. En este caso el documento ya lo tenía, pero contenía, aparte de la numeración, los nombres de los integrantes, los cuales quité para proteger su identidad, obviamente, porque esto es un video que se va a subir a internet y no se debe subir con nombres. Bien, en caso de que esto fuera algo cerrado y no fuera a quedar en YouTube, sí podría tener los nombres, pero recomiendo que no lo hagan, sí puede quedar a la vista de cualquier persona. Bien, la sangría debe ser al principio de todos los párrafos de 5 puntos, bien, 5 espacios al principio de cada línea, y el texto debe ir alineado a la izquierda y sin justificar. Porque cuando justificamos un texto lo que hace es distribuirlo por toda la hoja y llenarla. Si nosotros lo dejamos a la izquierda, queda mucho más prolijo y no ocupa la hoja indebidamente. Esto también lo que va a ayudar es a ahorrar tinta, por ejemplo, y ahorrar cantidad de hojas. Vamos a empezar con el análisis básico de este documento. La carátula correctamente hecha, el nombre del trabajo que debían hacer, año, grupo al que pertenecen, la institución y el grupo, el nombre del grupo. Bien, el índice que va a ir en la primera página y luego lo que vamos a ir viendo es que ya empieza la introducción del trabajo. Cualquier trabajo consta de 3 partes. Introducción, que es donde se presenta qué trabajo se va a hacer, cómo y los datos bibliográficos, digamos, más importantes, más básicos de historia de lo que se va a hacer, etc. ¿Bien? Y después pasamos al desarrollo. En el desarrollo tenemos marco teórico de todo lo que debe integrar el trabajo, ¿bien? En caso de que estén haciendo una investigación de cualquier tipo,
vas a tener en este caso la tesis, por ejemplo. Esto era un trabajo solamente de recolección de información, por lo tanto los chiquilines no tenían que tratar de probar nada, no tenían por qué hacer una tesis ni nada parecido. Y tiene algunos errores mínimos que, si bien ya fueron corregidos en su momento, ahora lo que vamos a hacer es explicarlos por completo, ¿bien? Dentro de lo que es el desarrollo del trabajo, nunca deberían de ir fotos, ¿bien? Las fotos siempre van a ir en lo que se llama anexo. El anexo es donde insertaremos imágenes o información adicional, como el glosario, donde se pueden explicar los términos de manera extensa para no estar obstruyendo la lectura del trabajo. Dentro del desarrollo de este trabajo, que era investigar cómo funciona la fibra óptica, se da toda la información. ¿Qué es la fibra óptica? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los componentes? ¿Cuáles son los tipos de fibra óptica? Y en el caso de que hay más de un tipo, como es este, se da los dos tipos de fibra óptica, una explicación, cuáles son las aplicaciones, y inclusive yo les mandé a buscar otros usos de fibra óptica que fueran por fuera de lo que es la tecnología tradicional del Internet. Bien, y al final de todo, lo del desarrollo van las conclusiones y la bibliografía. Es muy importante que tengamos la bibliografía siempre, porque si no, nosotros no sabemos de dónde ustedes sacan la información. La bibliografía, voy a pasar a mostrar directamente cómo se cita desde la página oficial de las normas APA. Bien, tenemos por aquí cómo se hace. Los datos. El dato siempre debe ser el autor, título del trabajo, del libro, de la revista y la fuente, que en el caso de que sea un libro, no solo se debe usar la fuente, se debe usar también editoriales y todo lo demás, y el título y el año de donde fue publicado. Bien, hay generadores de normas APA en internet que les ayudan a hacer esto de forma más ágil, para que ustedes no tengan que memorizar absolutamente todo, pero en el caso de que no tengan internet al momento de hacer uno de estos trabajos, es bueno que siempre lo sepan. Apellido del autor con la inicial del nombre. Bien, año de publicado entre paréntesis. Título del libro, ciudad y país, que esto lo pueden encontrar en cualquier libro cuando recién lo abren. Les va a mostrar cuál es la editorial, cuál es el título del libro, el ISBN, que es un número de serie que se da a cada libro mundialmente. Y siempre está en las primeras páginas. Bien, acá tiene un ejemplo, García G, 1967, 100 años de soledad, país Colombia, por supuesto, no tiene la ciudad porque se ve que en este ejemplo se desconocía la ciudad, y la editorial que hizo el libro. Bien, tenemos también ya libros que tienen varias ediciones, en donde también se debe aclarar la edición del libro. Les voy a dar un ejemplo sencillo. Si ustedes tienen un libro de biología de primero del año 2000, no va a ser la misma edición que el libro de biología que se pueda haber impreso en 2003. Se pueden corregir errores, se puede cambiar algo de la información y eso puede terminar confundiendo a la persona que lea el trabajo. Bien. Cuando se utilizan libros electrónicos se debe no solo dar todos los datos anteriores, sino que además se debe agregar esto que dice recuperado de y escribir de qué web estamos hablando. Voy a buscar un ejemplo, como hice la clase pasada. Bien, vamos a buscar el libro del Quijote en PDF, que ya a esta altura es un libro que está de uso público básicamente. Y cuando vayamos a citar esto dentro de nuestro trabajo, tenemos que copiar la URL completa, como se ve aquí, darle copiar
y pegar en el documento luego de recuperado de. Cuando nosotros querramos ir directamente a citar trabajos que estén, por ejemplo, en páginas de internet que no sean libros, debemos citar por lo menos 3 fuentes. ¿Por qué? Porque la información que hay en internet puede estar incorrecta. Bien, y como pueden ver acá, la bibliografía completa que citaron los alumnos viene de internet. Por eso hay tantas páginas juntas. Si ellos comprueban que la información está en varias páginas y no en solo una, hay más probabilidad de que la información esté correcta. De todas maneras, siempre vamos a preferir que ustedes citen de un libro, sea de un libro de internet o no. Pero desconfíen un poco de los artículos porque, por ejemplo, si ustedes utilizan Wikipedia para hacer un trabajo de historia de Uruguay, seguramente tenga información que no esté del todo correcta. Si bien en las páginas como Wikipedia trabaja gente que se dedica a corregir la información, es importante que ustedes se aseguren de que esa información esté correcta. Por eso siempre es bueno ir a una fuente, como suele ser un libro de historia uruguayo, y no solamente quedarse con la página de internet que puede estar incorrecta. En este momento estoy viendo como que los alumnos tuvieron una desconexión. Voy a esperar un segundo. Bien, parece ser que ya pudieron volver, 2 personas por lo menos. Así que lo que voy a hacer es mutear acá. Bien. Seguimos. La bibliografía, que era lo que estábamos mirando, también se puede citar capítulos de libros, se pueden citar trabajos de otras personas, artículos científicos. Las enciclopedias ya tienen un trabajo un poco más largo para poder citar la enciclopedia completa o alguna parte de una enciclopedia, bien. Periódicos, los cuales es bueno que si los van a citar sean periódicos locales o periódicos de los cuales se pueda tener un fácil acceso. El ejemplo sencillo es que dentro de Florida, si fuéramos hasta el Heraldo suele guardar una copia de cada diario impreso, pero para conseguir una copia del diario El País va a ser mucho más complicado. Por lo tanto, el periódico traten de usar alguno del que realmente tengan acceso. Bien, y lo mismo con páginas web. Si bien ya dije que tienen que usar varios lugares, una de las cosas importantes es que ustedes tengan siempre claro quién es la persona que lo hace y en qué fecha lo hizo. En especial si estamos hablando de campos en donde puede cambiar de un día para el otro la información. En el campo de tecnología, por ejemplo, los cambios son muy rápidos. Cualquier lugar en donde nosotros tengamos, por ejemplo, información sobre informática y sobre diferentes procesadores o sobre información de seguridad de informática, vamos a tener siempre el mismo problema y es que la tecnología cambia muy rápido. De repente una cosa no se ha descubierto, en especial en la parte de seguridad, los errores no suelen ser descubiertos fácilmente y cuando se llegan a descubrir se publican. Bien, y luego son parchados. Esto quiere decir que corrigen esos errores. Siempre es bueno saber en qué fecha fue realizada la publicación, porque puede llevar a un problema si utilizamos, por ejemplo, una publicación hoy en esos errores cuando van a publicar deben asegurarse de cuál es el de fotograma. Bien, a ver, de repente a la calidad. Ajustes. Bien, ahora estamos transmitiendo nuevamente normal. Vamos a seguir. Los artículos web, en lo posible, de nuevo, varios artículos que coincida la información,
pueden ser sin fecha, sin autor o sin un título, siempre y cuando ustedes sigan poniendo de dónde lo recuperaron al archivo. Bien, no tiene por qué ser estrictamente conocido, porque de repente podemos utilizar un trabajo que viene de una universidad de Colombia que lo hizo un equipo de docentes que hacen investigación y no ponen el nombre de cada uno de ellos, sino que ponen el nombre del equipo o no ponen ningún nombre. De repente está directamente a nombre de una empresa, lo cual no va a facilitar saber cuál es el autor. Cuando se pongan archivos en PDF, no solo se debe poner todos los datos de apellido del autor, nombre, la fecha, se debe poner tipo de documento y de dónde se descargó. Bien. También es bueno que sepan claramente que cuando ustedes van a páginas como ScribeID, que suelen subirse muchos PDF, no todos están completos. Traten de conseguir los libros o los PDF que estén completos, porque muchas veces se ponen como vistas previas, 5 o 10 páginas, y resulta que era un trabajo de 200 páginas. Deben tener cuidado con eso, porque les puede faltar información o cortarse por la mitad. Bien. Se puede utilizar también cosas como videos de YouTube, películas, canciones, fotografías, y también debe citarse los autores, quiénes son los que editan tanto películas, videos, canciones y fotografías. Bien, en los casos de las películas es muy fácil porque los nombres de las empresas siempre están ahí. Las canciones siempre tienen una empresa que los produce. Las fotografías suele tener un autor siempre. Los videos de YouTube directamente tenemos que seguir poniendo cuál es el link del video de YouTube. Nunca olvidarnos de eso. Bien, ahora volvamos al trabajo que tenemos acá entregado. Bien, como pueden ver, si bien acá hay un pequeño error que se simplifica quitando esta imagen y poniéndola dentro del anexo. Este trabajo tuvo una muy buena nota de todas maneras por la investigación que hicieron. Esto es lo que les quiero mostrar. Este tipo de cosas no les debe pasar nunca. Lo voy a acercar un poco más por si no se ve correctamente. Aquí deberían de estar pudiendo ver bien, que muestran quién fue el que lo escribió, en qué página está y el link de la página en este lugar. En el desarrollo no deben ir las partes de biografía. La biografía y la webografía se van a poner al final del documento. Bien, esto también es muy fácil. Lo borramos de acá y ya quedaría correcto. Después, digamos, hasta el final de este documento, porque no tiene más imágenes, si no me acuerdo mal. La conclusión que pusieron los gurises es acorde a la investigación que hicieron, la valoración que ellos le dieron, por supuesto, a el uso de fibra óptica, tanto dentro de tecnología como de el campo de medicina y todo lo demás, que se utiliza muchísimo. Y acá, al final de todo, ya quedaría el trabajo pronto. Bien, si bien ya las normas APA ustedes las leyeron desde la página, me gustaba poder darles una clase, aunque sea mínima, aunque sea corta, de cómo utilizar las normas APA correctamente y cómo utilizar la parte de formato y de citar biografía, porque suele no quedar demasiado clara. Ahora les voy a pasar a dar un par de cosas acá que no están detalladas dentro del trabajo de ellos porque no lo utilizaron sencillamente, pero cuando nosotros hacemos un trabajo y queremos citar de manera textual, les voy a buscar un ejemplo de cita textual. Bien, un ejemplo sería este.
Cuando ustedes encuentran un trabajo que está entre comillas una parte, bien, como se puede ver acá en esta imagen, viene diciendo, en este momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro. Supongo que está hablando de átomos, porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Kaku 2009 afirma y empieza la cita. Se pone entre comillas y dice, esto significa, en cierto sentido, que lo que nos ocurre o nos afecta de manera instantánea a cosas en lejanos confines del universo, en cierto sentido hay una madeja de entrelazamiento que conecta confines lejanos del universo, incluyéndonos a nosotros. Esto es una cita textual corta, la cual no tiene más de 40 palabras. Hasta 40 palabras es lo que se puede citar de texto sin empezar a parafrasear. Tengan cuidado con eso, porque una cita demasiado larga podría llevar a que sea hasta un párrafo o más, y eso no está permitido tampoco. Bien, siempre igual, cuando vayamos a hacer una cita como esta, corta y todo lo demás, aparte de ponerlo en la biografía de dónde sacan, porque no vamos a adivinar nunca jamás un libro, deben poner el autor y el año, como está acá. El texto siempre va entre paréntesis, dice acá, pero está mal, va entre comillas, y al final de la cita, entre paréntesis, se puede poner el libro o el artículo. Ahora, cuando una cita pasa a tener más de 40 palabras, se debe citar de esta manera. Se corre el texto hacia un costado como si fuera una sangría, o sea, se va a poner más a la derecha y vamos a ponerlo con la referencia a la página y con todo el párrafo completo. Bien, al final de la cita vamos a poner de vuelta de dónde lo sacamos, y en el caso de que no se sepa la fecha se pone SF, que es sin fecha, es una abreviatura. Ahora, cuando nosotros querramos hacer ya un parafraseo, lo que vamos a hacer es leer toda la información que tengamos de los autores, que es lo que se hizo en una parte de este trabajo. A ver si la puedo encontrar. Acá. Acá se hace un parafraseo básicamente de todo lo que dicen varios autores y de un texto bastante más largo. Y dice, el núcleo en sí dice cuarzo fundido y explica un montón de cosas de cómo se hizo la fibra óptica o cuáles son los componentes. Bien, todo esto es información recogida de varios lugares y muy larga, que ellos lo que hicieron fue condensarla en un solo párrafo y por eso está entre comillas. Bien. Siempre que vayan a citar, citen entre comillas, y si van a parafrasear, que sean cosas que no pasen de una o dos hojas, porque les ahorra a ustedes un montón de tiempo y porque lo que va a hacer, si no, es que cuando nosotros veamos un parafraseo, vayamos a buscar de dónde salió, por supuesto, y pasemos mucho tiempo para poder corregir. De todas maneras, se puede llegar a parafrasear mucho más información en trabajos muy extensos. Sigue siendo poco recomendable, pero poderse se puede. Bien. Lo recomendable es que traten de comprimir la información lo más que puedan y tratar de no sacar demasiado. Si ustedes sacan más de 3 párrafos ya para un solo parafraseo es bastante. Este documento en específico, uno de los problemas que tiene es que empieza teniendo las sangrías, pero después las pierde. Un error acá muy sencillo que es simplemente ponerle la sangría de vuelta y ya está. Bien, así mismo como lo estoy haciendo yo, lo pueden hacer ustedes tanto en el celular como en la computadora. Le hacen clic y mueven la flechita y les va a correr ya la sangría. ¿Alguien tiene alguna duda, chiquilines? Pregunten sin miedo.
Yo siempre estoy dispuesto a responderles cualquier pregunta si me la hacen, no hay ningún problema. Si tienen alguna duda del documento, también pueden hacerla, porque yo les mandé el documento de normas APA antes para que leyeran. Y si tienen alguna duda general, háganla, no hay ningún problema. O si no la quieren hacer ahora, la pueden hacer después al privado, en tanto en Google Classroom como en el CREA. Tampoco hay ningún tipo de problema. Pero si las tienen ahora, sería bueno que las hagan. Voy a dar ahí un minutito por si quieren preguntar algo. Bien. Eh, ya que nadie va a preguntar nada por el momento, vamos a hacer una cosa. Yo les voy a dejar ahora, porque tenemos que subirle ya el trabajo que vamos a hacer próximamente. Y van a tener que aplicar a partir de ahora normas APA, como ya se imaginan. Eh, Esto va a ser para la mayoría de los trabajos y los que voy a pedir yo para todos, siempre que sean trabajos escritos, en un documento. Bien. Para la gente de segundo de bachillerato de deporte, después vamos a tener una clase porque tienen que empezar a producir texto, pero después lo vamos a tener que hacer como producción para web, para que ustedes tengan un blog, que lo vamos a hacer también dentro del ecosistema de Google para que no tengan que hacer cuentas extra ni nada parecido, ¿bien? Eh, los dejo por ahora, nos vemos la semana que viene y traten de cuidarse lo más que puedan. Bien, gurises, nos vemos.